Acabar con la burocracia. No pueden hablar de corrupción. Ha de ser horrible, Miquel, ser priista, la verdad. Tú tienes la solución. En mi gobierno se va a acabar la corrupción. Vayamos juntos a garantizar que esta ciudad siga siendo independiente. Si no resolvemos el problema de todos, no se van a resolver los de la ciudad. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido a este programa especial con motivo del tercer y último debate de los candidatos a jefe de gobierno de la Ciudad de México. Tercer debate que se llevó a cabo en las instalaciones de Canal 11 y duró aproximadamente 2 horas. Los moderadores fueron esta vez mis compañeros, colegas Elisa Alanís y Juan Manuel Jiménez. Y yo saludo en la mesa esta noche aquí en Excelsior Televisión a mi compañero Nacho Lozano. ¿Cómo estás, Nacho? ¿Qué tal, Pascal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches a todos, bienvenidas y bienvenidos. Pues atentos a lo que tengan que decir los representantes de los partidos políticos esta noche, después de este debate. No quién ganó, sino qué ganaron, qué consiguieron en este que fue el tercer y último debate rumbo a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Bueno, ya 10 días solamente de que se lleve a cabo la elección. Se va a elegir en esta capital por quinta ocasión al jefe de gobierno, después de que durante muchos decenios, incluso fue un tema que surgió en el debate esta noche, la principal autoridad de esta capital era un regente nombrado por el presidente de la República. Por ahí, en algún momento del debate, surgió pues la alusión a aquel tiempo en que había regentes aquí en esta capital, con el deseo de que no se vuelva más aquel periodo y que pues subsista y cobre fuerza la posibilidad de elegir autoridad directamente por parte de los electores de esta capital. Vamos a retomar algunos momentos de este debate, del debate de esta noche. Miquel Arriola, candidato del PRI, dijo que no hay reforma política concreta si no se resuelve el problema de la seguridad. En este marco propuso la implementación de operativos directos con la Marina en las delegaciones más peligrosas de la ciudad. Además, planteó la creación de una nueva policía con un cuerpo de élite y recuperar los reclusorios de la Ciudad de México. 3 cosas para acabar con el narcoestado. Primero, operativos directos con la Marina en las delegaciones más peligrosas de la ciudad. Segundo, una nueva policía con un cuerpo élite. Un tercer ángulo es recuperar los reclusorios de la Ciudad de México. En otro momento, Miquel Arriola se comprometió a acabar con la tenencia en caso de ganar el 1 de julio. Miquel Arriola, a partir del primer día de gobierno, va a quitar el impuesto a la tenencia. 5.3 millones de vehículos y sus dueños no tendrán que pagar por tener un vehículo. Adiós a la tenencia. Claudia Sheinbaum, candidata de la coalición Juntos Haremos Historia, denunció la supuesta compra de votos por parte del gobierno capitalino y aseguró que en su gestión restaurará las libertades perdidas en la Ciudad de México. Con mi gobierno vamos a restaurar la democracia y particularmente la democracia participativa. Otro hecho sumamente grave que está ocurriendo actualmente en la ciudad, la amenaza a los trabajadores del gobierno de la ciudad para que voten por una candidata. Eso se va a acabar en mi gobierno. No solamente vamos a respetar los derechos laborales, sino que nunca le vamos a pedir a ningún trabajador que vote por algún partido político. Tienen que ser libres. Y la tercera, vamos a restaurar las libertades en la Ciudad de México. Actualmente en muchas delegaciones se sienten dueños del centro histórico de la delegación y no permiten que se realicen eventos. Eso se va a acabar en mi gobierno. Vamos a restaurar las libertades y vamos a restaurar la democracia. La candidata de la coalición por la Ciudad de México al frente, Alejandra Barrales, respondió a Claudia Sheinbaum, a quien dijo que perderá la elección. Lo que estás haciendo es justificar tu derrota, porque no vas a poder explicarle a tu jefe que aún viniendo a sacarte a pasear 2 veces a la semana, tomándote de la mano, no vas a tener manera de explicarle que perdiste la ciudad. No estés nerviosa, no pasa nada. En esta ciudad hay que respetar la inteligencia de la gente sabe votar con razón. Lo que no se vale es que le digas a la gente que si votan por Morena son inteligentes y si no votan por Morena es cooptación. Alejandra Barrales también salió en defensa de las críticas al gobierno de Miguel Ángel Mancera y dijo que estas son en venganza por no favorecer a otros políticos. Es que lo que ustedes tienen contra el gobierno del doctor Mancera es coraje y venganza.
porque no aceptó tapar las corruptelas de la línea 12 de los que están contigo. Y lo que más le hizo enojar a la gente de Morena es que Mancera no estuvo dispuesto a mantenerlos, porque no aceptó quitarle el diezmo a los trabajadores como lo hacen con Delfina en el Estado de México. Esto es lo que hay que decirle a la gente del gobierno de Mancera. Muchas gracias. El candidato del Partido Humanista, Marco Rascón, felicitó de una forma muy peculiar a la candidata de la coalición Juntos Haremos Historia, Claudia Sheinbaum. Quiero felicitarte, Claudia, pero son malas noticias para la ciudad. Pues se avecina otra vez un sexenio de opacidad, autoritarismo, incultura, manipulación y falta de gobierno propio, pues las decisiones no las vas a tomar tú. Y ante los problemas de movilidad, contaminación, pero sobre todo inseguridad, Mariana Boy, candidata del Partido Verde, propuso la creación de un organismo de cooperación entre las entidades que conforman la megalópolis. Los problemas de contaminación, de movilidad y seguridad no respetan fronteras. Son problemas que compartimos con el Estado de México, Puebla, Hidalgo y Morelos. Y sin embargo, no tenemos ningún espacio de coordinación para resolverlos. Por eso voy a crear un organismo de coordinación de todas estas entidades federativas para definir estrategias y políticas conjuntas que nos den una mejor calidad de vida a todos los que vivimos en esta región. En su muy peculiar estilo, Purificación Carpinteiro, candidata de Nueva Alianza, se lanzó en varios momentos contra la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum. Le pidió no burlarse de los ciudadanos. Fuiste tú la que escondió y mandó reservar la información de la construcción y cuánto costó el segundo piso. Tú, hablando de transparencia, esto sí es un ridículo, caray. Hablas de rendición de cuentas cuando tú te escudas y te escudaste en tu candidatura en lugar de rendir cuentas cuando fuiste delegada de Tlalpan y el Repsamen te está esperando. Tienes sangre en las manos. Y la candidata independiente Lorena Osornio hizo un llamado a los partidos políticos a que pongan un freno a los abusos que solo van en contra de los ciudadanos. Es necesario que ya pongamos alto a estos abusos que hacen los partidos políticos en contra de los ciudadanos. Comprendamos, es tiempo que los ciudadanos tomemos el control de la Ciudad de México. Bueno, ahí estuvo de manera sucinta el debate, así estuvo el debate de los 7 candidatos a la jefatura de gobierno de esta capital. Y para debatir el debate, tengo el honor de presentarles en esta mesa y darles la bienvenida a nuestros invitados, que por cierto, los 3 son candidatos al Senado de la República. Beatriz Pajés, representante del PRI y candidata al Senado por la Ciudad de México. ¿Qué tal, Beatriz? Querido ¿Cómo Pascal, estás? encantada, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. También saludo a Emilio Álvarez y Casa, integrante del equipo de Alejandra Barrales y asimismo candidato al Senado de la República. Emilio, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente. Pascal, Nacho, Beatriz, Martí, buenas noches. ¿Qué tal, Emilio? Y también Martí Batres, representante de la coalición Juntos Haremos Historia, igualmente candidato al Senado. Martí, ¿cómo estás? Buenas noches a todos, buenas noches. Bueno, pues comencemos con el análisis y el debate sobre lo dicho esta noche por los candidatos en este tercer encuentro de aspirantes a la jefatura de gobierno de esta capital. Beatriz Pajés, ¿cómo viste la participación primero de Miquel Arriola? Bueno, a mí me parece que sin duda se trata de un candidato con grandes y propuestas muy sistematizadas. Yo creo que con propuestas incluso muy de avanzada, pero yo te diría también algo muy importante. A mí me parece que no hace falta mucha ciencia para saber que la Ciudad de México lleva 21 años administrada por gobiernos corruptos y opacos que provienen de una pseudoizquierda. Y digo que de una pseudoizquierda porque ojalá que fueran de izquierda, pero finalmente son ellos los que han traicionado sus principios fundamentales. El deterioro que tenemos en la Ciudad de México, esta ciudad con servicios públicos terriblemente degradados, con el transporte, la falta de agua, la inseguridad, etcétera, etcétera, no tiene otro origen más que la corrupción, el desvío y el mal uso de recursos que en lugar de ser invertidos o de haber sido invertidos en beneficio de la ciudad y de los ciudadanos, fueron desviados a su clientela política.
Emilio Álvarez y Casa. Alejandra Barrales, ¿cómo estuvo esta noche? Mira, de acuerdo contigo. Hoy es un día particularmente emblemático, porque hoy, hace 10 años, murieron los jóvenes en News Divine. Hoy hace 10 años. Y toca nuevamente elevar la voz por la justicia y solidaridad con los padres. Pero lo más increíble de la historia es que uno de los corresponsables de esa dramática tragedia hoy es candidato a la alcaldía por Morena en la nueva alcaldía Gustavo Amadero, hoy delegación. Y eso me parece que sintetiza de una buena manera esta idea de cómo se pretende hablar desde una presunta autoridad moral que no se concede, cuando ves a los responsables de la corrupción de la línea 2 en Moreno, cuando ves a los responsables de Tláhuac con todo el tema del narcotráfico hoy postulados, o cuando ves todas esas cosas que se acusan. Me gustó muchísimo el cierre de Alejandro cuando dice y subraya la idea de independencia y dignidad. Independencia de que acá se va a gobernar y no será fuera de la ciudad, por eso se apeló a la figura de la regencia y que haya una jefa de gobierno como Alejandra Barrales que toma. Y la última idea que me gusta mucho subrayar es un problema cuando las mentiras se hacen argumentos. Y eso quedó muy evidenciado hoy cuando Alejandra le dijo a Claudia Sheinbaum, demuestra que soy corrupta, renuncia. Y se hizo para atrás y se cayó. Cuando las mentiras se hacen argumentos, entonces se pierde el piso del debate público. Martí Batres, tu comentario de saque. Bueno, pues muy bien, Claudia Sheinbaum enfrentó no a uno, sino a 4 candidatos del PRI-PAN-RD que tuvo en contra, y lo hizo muy bien, lo hizo de manera brillante y lo hizo de manera contundente. Hay varias intervenciones que ya comentaremos que fueron muy buenas. Yo quiero hacer aquí un deslinde, que no nos revuelvan con Mancera. Mancera es un punto y aparte. Cuando comenzó el gobierno de Mancera, él se alineó con Peña Nieto y con el PAN, esos fueron sus aliados, esa fue la identidad que él buscó, entonces no cabe en la misma bolsa, así es de que punto y aparte. También quiero señalar que en estos últimos 6 años, por desgracia, el PRD se descompuso de una manera terrible, llegando a una situación de generar bandas verdaderamente violentas, gangsteriles, que son las que gobiernan en las delegaciones del PRD. Hoy, por ejemplo, un grupo del PRD en Iztapalapa apedreó a la compañera Clara Brugada e hirió a otra de las compañeras. Hace una semana, el otro grupo del PRD en Valle de Luces, en Iztapalapa, golpeó a un oficial del INE, lo mandó al hospital, casi lo matan. Esto es el PRD ahora. Esto no era, se formó como un partido de lucha, de transformación, y se convirtió en esto que es ahora. Y en efecto, hoy es un día emblemático porque, por ejemplo, el candidato a la presidencia de Emilio hoy se reunió con el Frente Nacional por la Familia, nada más para dejar en claro, porque aquí Emilio presume ser muy izquierdista y realmente ahí es donde está la verdadera identidad de ellos con la ultraderecha. Y por otro lado también aclaro, Francisco Chiguil nunca fue acusado por la Procuraduría de tener responsabilidad en el caso del News Divine. En realidad, quien llevó a cabo estas investigaciones pues fue el propio Miguel Ángel Mancera, que era el procurador. Y por cierto, cuando estaba esa crisis, la propia Alejandra Barrales fue a hacer un acto de solidaridad con Francisco Chiguil a la delegación Gustavo Amadero, lo cual habla de su, por lo menos, deshonestidad intelectual. De la otra hablaremos en algún momento. Gracias, Martí. Bueno, estamos viendo en pantalla, estábamos viendo hace un momento las primeras declaraciones de los candidatos luego de este debate. Nacho, en cuanto a propuestas versus ataques, ¿cómo sentiste este tercer debate? Yo creo que tendríamos que empezar, si te parece bien, Pascal, con 2 asuntos importantes, el tema de seguridad y el tema de la corrupción, particularmente en la Ciudad de México. Recientemente nos acudió este hallazgo en Avenida Insurgentes de cuerpos desmembrados. Ya se identificó a una persona de 18 años mediante los tatuajes. Claudia Sheinbaum decía, voy a empezar con un gabinete de seguridad. Miquel Arreola dice, voy a recurrir a la Marina. Alejandra Barrales comenzó a esbozar algo de seguridad, finalmente ya no logró extenderse. A mí me gustaría escucharlos a ustedes si pueden profundizar precisamente en el tema de seguridad. ¿Cómo enfrentar el asunto de inseguridad en la Ciudad de México? Emilio. Mira, a mí me parece que necesariamente tiene que cambiarse el modelo y tiene que ser esencialmente un modelo de seguridad ciudadana. Y eso quiere decir generar una condición de control territorial desde la gente sobre sus policías. Hoy por hoy la gente no tiene esencialmente confianza en la policía y me parece que ahí hay tramos rotos de control.
Me parece que la reforma de una fiscalía autónoma tiene que reproducirse en toda la República y no tiene que haber ninguna intervención de presidente alguno para nombrar ternas o no. Eso creo que sería un grave error. La ciudad tiene que dar ese ejemplo y hemos insistido enormemente en eso. Y me parece que sí, hay que subrayarlo. Hay un fenómeno dramático que hay que atender y en particular, por ejemplo, las delegaciones donde gobierna Morena, Cuauhtémoc, Tláhuac, el tema del narcotráfico es dramático y me parece que ha habido un error donde se ha querido minimizar y negar y hay que atacarlo de manera sustantiva. Me parece que hoy hay una disputa por el territorio, cosa que no veíamos en otro momento, y me parece que eso tiene que ser combatido con inteligencia, no con aquella cosa de desmembrar a los carteles, sino desestructurar, no descabezar, porque eso hace espirales de violencia. Y sí creo, me parece que, y hay que decirlo con toda claridad, la violencia política es inaceptable, venga donde venga. Si hubo personas que han agredido, se tiene que investigar y sancionar. No podemos bajo ninguna manera solapar cualquier acto de violencia de ningún tipo en la ciudad, como los actos de violencia verbal que sufren muchas personas de redes que están siendo con algunos seguidores de Martí y otros. Y me parece que es absolutamente claro que en esta mesa la representación de la ultraderecha, del Partido Encuentro Social, del partido que votó en contra de los derechos progresistas en la Constitución, está representada por la coalición de Martí. Es así. ¿Y por qué eso es importante? Porque hay una discusión política de negación de derechos y no podemos hacer una fórmula, Nacho, de derechos a cambio de seguridad. Esa fórmula es muy peligrosa y eso es lo que está representando Martí en esta mesa. Si te parece bien, Pascal, que responda Martí y vamos con Beatriz. Me parece terrible lo que ha pasado con Emilio, ¿no? Creo yo que siempre fue un simulador, porque aparece o aparecía como un defensor de derechos humanos y hoy es el defensor de los sicarios de la Ciudad de México. Es terrible, es un sistema de violencia el que hay de los gobiernos del PRD en la Ciudad de México. No es el caso de los compañeros del PES, no han agredido a nadie, no han aventado piedras, sillazos, huevazos contra nadie. No han mandado a ningún oficial del INE al hospital, pero en cambio te encuentras bandas violentas del PRD en los 6 gobiernos, en las 6 delegaciones donde gobierna el PRD. Nadie está defendiendo eso. Es muy eso, grave. Martín. Nadie Sí, lo tú está lo defendiendo. defiendes. Acabo de decir que se rechace y se investigue. Tú los representas, Acabo Emilio. de decir Vienes que a se defenderlos investigue en esa mesa. No, Martín. La no. jefa Cuando de la eso... mentira se hace argumento, se pierde Ahorita la razón. en tu turno hablas. Sí, pues no digas mentiras. La jefa de eso es Alejandra. Y tú vienes aquí a defenderla, Emilio. Bueno, asume tu responsabilidad histórica también. Después no nos digas que eres un defensor de derechos humanos. Tú estás defendiendo un sistema necesito tu aprobación. de violencia y de agresión. Pero hay mucha gente más que opina. No solo yo, no solo es mi opinión, Emilio. No lo necesito, Martín. Beatriz. Bien, bueno, yo creo que efectivamente tiene que ser modificado totalmente el modelo de seguridad. Naturalmente necesitamos otro tipo de policía, pero además me parece fundamental que dentro de este nuevo escenario, donde su clímax fue precisamente lo que tú mencionabas hace un momento, el hallazgo de estos cuerpos desmembrados justo en el corazón de las calles de la Ciudad de México, ahí en Insurgentes Norte. Bueno, esto habla y simple y sencillamente es un reflejo de lo que no se ha hecho en materia de seguridad en la capital del país. Además, se nos negó durante muchísimo tiempo la existencia de cárteles en la ciudad, de tal manera que no se combatieron a fondo ni de un principio. Es decir, aquí hay una responsabilidad muy importante de aquellas autoridades que evadieron el combate al crimen organizado. Pero además, bueno, yo ya no entiendo nada, porque finalmente hablan, Martí habla y se queja de la violencia en otras delegaciones, pero el problema es, simple y sencillamente, mencionemos Tláhuac. ¿Qué es Tláhuac? Tláhuac, una delegación gobernada por Morena, donde es el paraíso del narcomenudeo y donde su exdelegado, que ahora fue premiado, ¿verdad?, como candidato, no pudo ser desaforado ni procesado precisamente porque no se contaba en ese momento con la figura de fuero. Pero es decir, toda la investigación, hay una serie de señalamientos que apuntan muy directamente a Rigoberto Salgado, que es un morenista. Esto junto con otras delegaciones también gobernadas por Morena, donde la corrupción está presente y no ha habido un combate. Bueno, en el bloque anterior del tema de la seguridad hay que abordar también los temas de corrupción y transparencia, pero se quedaron argumentos en la mesa sobre el tema de seguridad. Martí Batres. Sí, digo, ¿por qué es tan notable el problema de inseguridad hoy en la Ciudad de México? ¿Por qué llama tanto la atención? Pues entre otras razones porque hubo logros en las administraciones pasadas.
En la administración de Andrés Manuel López Obrador bajó el homicidio y bajaron los delitos violentos, y en la administración de Marcelo Ebrard siguieron bajando los índices delictivos y se generó un contraste positivo a favor de la ciudad respecto de lo que pasaba en la Federación. Ahora, en este sexenio con Mancera, tuvimos un grave retroceso. En 1997, el último año que gobernó el PRI, hubo 500 homicidios dolosos con arma de fuego. Esa cifra bajó y en el 2005 llegó a 300. Y en el año 2016, ahora con Mancera, otra vez estábamos ya en 500 homicidios dolosos con arma de fuego. Hay un retroceso hoy en la ciudad, en esta administración que empezó Mancera y que ahora termina José Ramón Amieva, que es la continuidad de él. El tema del narcotráfico no es Tláhuac, por más que esto se quiera decir como un elemento de estrategia y de discurso político. Por desgracia, el tema del narcotráfico está en toda la ciudad, aunque la autoridad lo niegue. Hay narcotienditas en las 16 delegaciones de la Ciudad de México. Es un problema fuerte que dejó crecer la autoridad central de la Ciudad de México y el gobierno federal. Aquí en la Ciudad de México no hay policía delegacional o municipal. Hay autoridad central y hay un gobierno federal. Entonces, vemos un grave retroceso en la ciudad. Efectivamente, se tiene que atacar el problema. Claudia está planteando una cosa que ha funcionado, que funcionó durante 2 administraciones, un gabinete de seguridad que se reúna y que vea los problemas en tiempo real, todos los días, encabezado por la jefa de gobierno de la Ciudad de México, como una de las medidas. Otra de las medidas, el rescate del espacio público. Otra de las medidas, el apoyo a los jóvenes, entre otras medidas importantes para el combate contra la inseguridad que está afectando gravemente a la Ciudad de México. Gracias, Martín. Emilio. Mira, yo creo que sí es vital entender, y por eso es importante aproximarse desde la autocrítica, y desde no solo la autocrítica, sino una lectura crítica, cosa que es básico en cualquier sistema democrático. Y esa es lamentablemente una de las grandes debilidades, no solo de Martí, sino de Morena. Y ahí hay un doble rasero. Yo, por supuesto, he sido un actor que he criticado la violencia y la corrupción. Salí, Martí, a criticar cuando hubo, por ejemplo, los ataques a Claudia en Coyoacán. Públicamente lo dije. He reclamado cuando ha habido ataques e incluso muy lamentables homicidios a militantes del PRI o de Morena o del Verde. El problema, Martí, tuyo y de otros de Morena, es que solo hablan cuando ven una cosa de Morena. El compromiso democrático les alcanza solo para sus intereses electorales. Ese es justo el problema. Cuando solo se ve aquella cosa que es lucro electoral y no un compromiso por la democracia. ¿Y por qué digo que no necesito tu aprobación para ser defensor de derechos humanos? Porque así ha pasado muchos años. Cuando fuiste subsecretario de gobierno y había motines en las cárceles y te pedíamos que intervenías, no lo hacías. No aceptaban las recomendaciones. Andrés Manuel fue a 1 de 4 informes. Es decir, cuando uno trabaja defendiendo a víctimas, tiene que enfrentarse al poder, le guste o no. Y claramente esa ha sido tu lógica. Yo he trabajado defendiendo víctimas y gente. Tú has trabajado defendiendo gobiernos. Eso que hoy criticas del PRD, tú eres artífice de eso. Y la gran mayoría de los actores que son de esa corrupción, hoy están en Morena. Y subrayo lo que dijo Marco Rascón. Marco Rascón dijo justamente, Andrés Manuel se ha convertido en lo que tanto combatía por esas alianzas inexplicables, por esas alianzas de corrupción. Hoy Andrés es claramente, así dicho, es la esperanza del PRI. Eso que dijo me pareció excelente Marco Rascón. Eso de la cuarta transformación es pasar del PNR, Partido Nacional Revolucionario, Partido de la Revolución de la Mexicana, del PRI, a Morena. Es que esas alianzas de un pragmatismo inconfesable están llevando justo a aliarse con todo lo que combatían. Y por eso es tan importante cuando uno habla de corrupción y se encuentra entonces la línea 12 del metro, que nos va a costar 200 millones de pesos al año en mantenimiento. Hoy Mario Delgado, exsecretario de Finanzas, es candidato de Morena. Hoy Marcelo Ebrard, ahí está. Hoy Chiguil, hoy que cumplen 10 años, impune. El procurador era Rodolfo Félix. Y me parece ese es el tema. No, ahí lo quitaron. Ese es el, claro. El procurador fue Mancera. Claro, Mancera fue el que hizo la investigación inicial. Pero solo un poco para mencionar algo que decía Martí, que en todas las delegaciones de la Ciudad de México está presente el tema del narcomenudeo.
Ciertamente, pero yo creo que ese no es el único problema. El problema fundamental es el de la complicidad. La complicidad que existe entre algunos delegados de la Ciudad de México, Morena, PRD e incluso importantes funcionarios de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México con el crimen organizado. Ese es el principal problema, ese es lo que se debe de combatir y ese es el origen precisamente de la criminalidad en la capital del país. Ahora, no vimos a los candidatos salirse demasiado del guión en cuanto a presentar propuestas para combatir la inseguridad. Básicamente repitieron lo que han venido presentando en campaña, lo que dijeron en los dos encuentros anteriores de candidatos. ¿Alcanza esto presentado esta noche para atender un problema que, como bien decía Nacho, estalló con el hallazgo de cuerpos desmembrados en la Avenida Insurgentes, Martín? Yo creo que son buenos elementos los que se pusieron hoy en el debate. Incluso creo que hay que recuperar propuestas de las diversas fuerzas políticas. Está claro que es un problema grave, el de la inseguridad. De Estado, ¿no? Sí, para empezar es un problema nacional, sí. Pero la ciudad se había mantenido mejor. O sea, por lo menos tuvimos 2 sexenios que la ciudad se mantuvo en mejores condiciones en materia de seguridad. Ahora bien, lo que resalta es que la ciudad se va emparejando con el resto del país. No es la ciudad, por cierto, y hablando de análisis objetivo, la que está peor en el país. O sea, las 10 entidades federativas con mayores índices de inseguridad y de violencia son otras. Tamaulipas, Guerrero, Baja California Sur, Zacatecas, en fin. Colima. Sinaloa, Tamaulipas, entre otras. No obstante, lo que llama la atención es que, habiéndose podido contener en gran medida el problema de la inseguridad, ahora empieza a emparejarse la ciudad con lo que está pasando en el resto del país. Eso es lo preocupante y evidentemente hay que atenderlo. Una acotación sobre el tema de Tláhuac. Quien está haciendo investigaciones sobre ello es la propia Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México. La Procuraduría no procedió contra el exdelegado de Tláhuac y el exdelegado de Tláhuac no tiene fuero. Es decir, lo demás es discurso político, pero ellos, en este caso los del Frente, tienen a la Procuraduría de la Ciudad de México, tienen su control. Y es más, tienen hasta el control del Tribunal Superior de Justicia. Entonces, si tuvieran elementos, pues seguramente hubieran procedido, ¿verdad? Hubieran procedido, pero rápidamente. No lo hicieron porque nunca tuvieron elementos para proceder en consecuencia. También para que no se falsifiquen las cosas. Emilio, fíjate, ¿alcanzan estas propuestas? Me parece que los debates son una parte importante. Yo celebro que se den estos. Es la primera vez que hay 3 debates así. No creo que sea aquella cosa fundamental, pero sí ayuda al voto informado. Hay cosas nuevas en este debate. A mí me llamó la atención esta confrontación de Mariana Boy con Miquel, ¿no? Este enfrentamiento del Verde y el PRI. Es un dato que es novedoso, ¿no? Digamos, en términos de lo que había sido. No leas tus propuestas, le dijo. ¿No? Y Mariana se fue encima. Yo creo que sí quiero subrayar el hecho de que hay una candidata independiente. Me parece meritorio, importante, significativo en términos de ir refrescando el aire y el debate político. Yo creo que es vital poner estas propuestas en particular de transparencia y seguridad en la arena pública. ¿Y por qué? Porque a final de cuentas sí vamos a tener la necesidad de que cualquiera que gobierne, y yo estoy absolutamente claro, como decía Alejandra, si Claudia fuera tan arriba como dice, entonces ¿por qué tan agresiva? Entonces ¿por qué tan nerviosa? Yo no acompaño esa versión de cosa inevitable el 1 de julio. Y me parece entonces que sí hay un fenómeno importante de repensar en el país. El 95% de los acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad se han tomado por unanimidad. México es el país de América Latina que ha gastado más en seguridad en los 15 años y si el 18 sigue como va a ser más violento que el 17, que fue el año más violento en los últimos 20 años. Insisto, me parece que tenemos que cambiar el paradigma de seguridad. Yo creo que no toca traer otra vez a Giuliani con tolerancia cero y estas políticas represivas. Me parece que todo lo contrario, tenemos que hacer un modelo ciudadano de proximidad y control a las policías. Eso falló. Las cárceles se llenaron en la Ciudad de México de jóvenes pobres. Se multiplicó casi por 4, justo cuando Martí,
López Obrador y Marcelo gobernaron la ciudad y eso así se ha dicho. Entonces me parece que no podemos seguir reproduciendo un modelo punitivo de castigar a jóvenes pobres. Tenemos que repensar el proceso en su conjunto que permita un eslabón de justicia mucho más confiable y que no sea un calvario para la gente cuando vaya a la Procuración de Justicia. Beatriz, habla Emilio de las cárceles. Llama la atención que los dos personajes a quienes se señala como quienes originan la violencia en la ciudad y que están detrás de los hechos de la avenida Insurgentes estuvieron ambos en la cárcel. Las dos personas lamentablemente asesinadas y desmembradas también estuvieron en la cárcel. Aparentemente propuso esta noche Miquel Arriola meter a la Marina en funciones de seguridad pública en la capital. Claro, sin que eso signifique la militarización, es decir, porque también hoy lo políticamente correcto es estar en contra de las Fuerzas Armadas. A mí me parece que una parte buena, correcta de la Ley de Seguridad Interior, que también ha sido muy criticada supuestamente por violar derechos humanos, a mí me parece que exige por primera vez una corresponsabilidad y una responsabilidad muy directa de los gobernantes estatales para con la Federación y ellos mismos hacia el interior con sus policías para obligar y responsabilizarse precisamente del combate al crimen organizado. A mí me parece también, sin embargo, que sí, sin duda, tiene que ser reestructurado, revisado el modelo de seguridad, porque además, efectivamente, se requiere de una absoluta coordinación entre lo federal y lo local, y además esto que en alguna ocasión, o casi siempre, la izquierda presume, dice, no, es que lo bueno de Marcelo Ebrard es que no tenía relación con el presidente de la República en turno, y también López Obrador le retiró la palabra al presidente de la República. Bueno, a mí me parece que eso es lo peor de lo peor, porque simple y sencillamente quien paga los costos de ese distanciamiento, de ese divorcio entre el presidente de la República en turno y el gobierno, sí es simplemente el ciudadano. Así es que me parece que eso no es para presumirlo. Ahora, efectivamente, Miquel propone la presencia de la Marina, como tuvo que intervenir en Tláhuac, precisamente por la presencia de este cártel de los ojos, ¿verdad? Ahí relacionado, directamente protegido por la autoridad local, sin que esto signifique la militarización, por Dios. Es decir, aquí se tiene que recurrir, por un lado, sin duda, a las Fuerzas Armadas y por el otro lado, a la prevención del delito, del que poco se habla. Pero a mí me parece que un tema tan importante, un problema de tanta relevancia como es el narcotráfico, eso no lo vas a poder resolver si no es a través de una cooperación y corresponsabilidad entre todas las autoridades. Pascal, si me permites. Sí, por supuesto. Justamente para pasar al asunto de la corrupción, ya nuestros comentaristas lo habían planteado en algún momento, pero yo creo que hicieron acusaciones muy serias durante el debate sobre el tema de la corrupción. Citábamos hace rato a Mariana Boy, la candidata del PRI, que se enfrenta con Miquel Arriola, diciendo, cuando eras director del IMSS, incumpliste con los vales de despensa, los vales de medicina que nosotros desde el Partido Verde impulsamos. Una pregunta que quedó pendiente, ojalá y podamos saber algo al respecto. Claudia Sheinbaum acusa a Alejandra Barrales de un desvío de 10,000 millones de pesos para su campaña, propiedades, dice, de su patrimonio que no corresponden con sus ingresos y desvío de recursos tras el sismo del 19 de septiembre. Y luego con Claudia Sheinbaum, Alejandra Barrales muestra una serie de fotos de gente, dice Alejandra Barrales, relacionada con la red de corrupción de miembros del equipo de Claudia Sheinbaum, y hace una acusación muy seria contra el miembro del equipo de Claudia Sheinbaum, exasambleísta Alfonso Suárez de Real. Lo acusa. Esa la hizo Lo hizo Miquel Arriola sobre una persona secuestrada, dice Miquel, en 1990, a los 17 años, da nombre Soledad Ramírez y Alejandra Gil, quien estaría formando parte de esta red de prostitución, y Alfonso Suárez de Real recibiendo 270,000 pesos. No sé qué tengan que decir respecto a las acusaciones que hicieron sobre sus candidatos. Bueno, yo te diría que por el lado de Mariana Boy, del Partido Verde, a mí me parece que en tal caso también habría que investigar al mismo Partido Verde, empezando porque pues es todo menos un partido ecologista. Y por el otro lado, bueno, yo creo que también erró el tiro Mariana Boy, porque aquí el problema es que su partido está a punto de desaparecer en varias entidades del país.
Ahora, son aliados a nivel nacional. Bueno, es decir, pero no a nivel nacional, es decir, sí a nivel nacional, pero no en varios estados de la República. Entonces yo creo que aquí también habría que preguntarle a Mariana pues cuál fue la instrucción que recibió, porque de cualquier manera me parece que está errando el tiro. Está, perdón, yo creo que, que insista un poco en esto. ¿Hay problemas en la coalición? A nivel nacional, Sí. yo entiendo que no, pero precisamente fue por esa razón una sorpresa el que Mariana Boy haya atacado. A mí me parece, en mi opinión, sin fundamento a Miquel Arriola había ocurrido algo por así. la forma O sea, es decir, no habíamos como visto ese encontronazo. supuestamente hubo desabasto y mala administración dentro del Seguro Social. Pero no, es decir, a nivel nacional entiendo que esa alianza permanece de tal manera que ocurrieron dos cosas. O Mariana está desinformada, no tiene la formación política o el cálculo político adecuado, o pues hay una interrogante ahí que hubo una mala Yo tengo asesoría. una hipótesis para eso. Y el mejor caso es lo que está pasando en Chiapas. El Partido Verde está apoyando a Morena. Los candidatos del Partido Verde están llamando a votar por Andrés Manuel. Están financiando la campaña de Morena. El Partido Verde se caracteriza por su pragmatismo extremo, salvaje. Y está haciendo una alianza de facto con Morena. Esa es para mí la explicación. Bueno, y eso hay que verlo en varias entidades. O sea, tú ves el nivel de propaganda de Andrés Manuel y de Morena en Chiapas, es escandaloso. Es como la propaganda de los 80s del PRI. O sea, si tú contabilizas lo que pasa con los taxis, colectivos, camiones espectaculares, bardas, o sea, solo ahí te garantizo que hay rebase tope de campaña Bueno, en entonces Chiapas. habría que preguntarle cuál es el propósito en el caso de la Ciudad de México. Sí, A lo habría que mejor es preguntar, una- o sea, claramente es una- ahí, o sea, es nada un más hay que plan- ver, por bueno, ejemplo, a lo solo el mejor caso de Martí sabe. Chiapas y en algunas otras entidades. Eso es así, están llamando a votar. Yo tengo otra hipótesis. No, me sorprende aquí, Emilio, que de defensor de derechos humanos ya es Martí, ve detective, ya Chiapas, ve hace Chiapas, investigaciones por favor. policíacas y todo, Es que he ¿no? viajado por el país. Además, criminaliza que, suponiendo que así fuera, otros tuvieran una No, es opción política, criminalizar, ¿no? ¿no? Es poner Cuando un aquí tema en la de Ciudad de análisis. México, los dirigentes del PRD de la ciudad buscaron al Partido Verde para hacer alianza a nivel local. El Partido Verde les dijo que no. Y por eso Morena está haciendo alianza con ellos. entonces. No, pues hasta el momento no se ha hecho ninguna En alianza, Chiapas, ¿no? o sea, ahí Hasta el están momento las no ha grabaciones. ocurrido, pero no dudaría que muchos militantes del Partido Verde quisieran votar por Andrés Manuel López Obrador. De hecho, muchos militantes del PRD en masa van a votar por Andrés Manuel López Obrador. Si tú ves, haces un análisis aquí del voto y preguntas por qué partido eres, te vas a dar cuenta que la mayoría de los que se dicen perredistas en la Ciudad de México van a votar por Andrés Manuel López Obrador. Hay un efecto político que va más allá de Morena. Seguramente muchos militantes de base del Verde, del PAN, del PRD, van a votar por Andrés Manuel López Y Obrador. sobre la acusación en que todo planteaba caso, Miquel Arriola, ¿qué dices, Martí? Contra Alfonso Suárez del Real. yo creo que es risible y es muy delicada. José Alfonso Suárez del Real es una persona que tiene una gran fama de ser una persona culta, honesta, decente, respetable. Incluso más allá de las filas de Morena, los colegas legislativos de otras fuerzas políticas lo respetan como interlocutor, tiene una trayectoria en movimientos civiles, en movimientos de la diversidad, es una gente muy respetable. Oye, o sea, ¿tú lo yo creo estás que defendiendo más que la propia Claudia? no, bueno, lo conozco a José Alfonso y lo conocemos en las filas no solo de Morena, sino más allá. Él ha sido un militante de la sociedad civil muy respetado, es verdaderamente absurdo. Y no solo es absurdo, sino que en todo caso, las acusaciones sobre trata de personas en la Ciudad de México se centraron, si lo vemos desde un nivel político, sobre un exdirigente del PRI. No tiene nada que ver con el perfil que tiene José Alfonso. José Alfonso es una gente muy respetable. Esto realmente fue absurdo, a mí me sorprendió mucho, me causó hilaridad este planteamiento. Yo creo que no tiene sustento alguno. Yo diría las dos cosas. O sea, yo acompaño el señalamiento de que José Alfonso... Y aprovecha también a decir algo sobre lo que te planteaba Me parece un hombre Alejandro muy Barros. decente. Yo acompaño lo que aquí Martí dice. Ahora, también acompaño lo que Claudia Sheinbaum dice. Si se tiene que investigar, se investigue. Pero José Alfonso es un personaje muy reconocido por distintos actores. En mi trato con él he siempre encontrado una persona que se conduce con apego a la ley y rectitud. Me parece muy sensata la respuesta de Claudia ahí. Si hay algo que investigar, que se investigue. Pero yo acompaño
la observación de Martí sobre José Alfonso. Me parece un hombre muy íntegro. Ahora, en el caso de los señalamientos, fíjate qué interesante. El debate pasado, Alejandra le dijo a Martí, a Miquel, si tú compruebas lo que estás diciendo, yo renuncio, y si no renuncias tú. Y Miquel se cayó y no volvió a hablar del tema. Se cayó y no volvió a hablar del tema. Hoy le hizo lo mismo a Claudia. Claudia, si tú compruebas una corrupción, yo renuncio, si no renuncias tú. Y Claudia se hizo para atrás. Por eso yo dije, cuando la mentira sea ese argumento, entonces se demerita la política. Y claramente ha habido una discusión pública donde se ha demostrado que no hay más propiedades y que no hay actos de corrupción denunciados. Y si es así, bueno, ¿por qué no lo denuncian? ¿Por qué Claudia no fue adelante? Hay un debate político donde se quiere lucrar de eso, se quiere medrar desde la mentira, y me parece que ese ha sido el caso. Yo creo muy claramente, después de 25 años, Claudia Sheinbaum no puso ningún elemento de demostración de acusaciones en Claudia Alejandra. O sea, ahí están los elementos. Martí dijo hace un momento, bueno, y entonces, ¿por qué los jueces no han procedido? ¿Por qué no ha habido algo de jueces? Utilicemos el mismo argumento. Y la verdad, se cae la mentira. Martí. No se puede utilizar el mismo argumento porque en este caso el sistema de procuración y administración de justicia está del lado de Alejandra. No está del lado del militante de Morena, está del lado de Alejandra Barrales. Entonces, los 25 años. No se puede utilizar el mismo argumento, pues lo ha estado de alguna manera a lo largo de muchos años por la ubicación política que en varios momentos ha tenido Alejandra. Miquel dijo una cosa el otro día, en el otro debate, habló de un departamento en Polanco. En su respuesta, Alejandra Barrales se refirió a eso, al departamento de Polanco, que si Miquel lo comprobaba, ella renunciaba a su candidatura, y si no al revés. Pero el tema no es solo el departamento de Polanco, es que Alejandra tiene una casa en el Estado de México, un departamento en la del Valle, un departamento en Acapulco, una casa en las Lomas de Chapultepec, un departamento en Miami. Es decir, y por cierto que se le olvidó declarar y habla de transparencia, ese es el asunto. Si tú sumas todos esos bienes, no corresponden a su ingreso. Debería haber ganado desde los 15 años unos 90,000 pesos al mes de hoy. No es cierto, eso no ocurrió. En realidad, Alejandra sí tiene una gran pasión por la acumulación de bienes materiales. Eso va más allá de las discusiones políticas o no. Con lo que tiene, con lo que declara, con lo que está en su 3 de 3, ella muestra que tiene una obsesión por acumular bienes y riqueza. No es una persona idónea para ocupar el cargo de jefa de gobierno. ¿Por qué? Porque una gran parte de su preocupación va a ser cómo se consigue otra mansión en algún otro lugar. ¿Para qué quiere Alejandra tantas mansiones? Entonces, si hay un elemento evidente, hay un elemento de prueba, que está en su propia declaración de 3 de 3, a eso súmale un conjunto de cosas. También cuando se otorgaron las becas desde la Asamblea Legislativa, ahí hubo un gran problema. Ni la Asamblea era un órgano ejecutor de recursos, ni por otro lado hubo nunca jamás una rendición de cuentas de los mismos. Es más, el órgano de vigilancia, que es la Asamblea de contrapeso al gobierno y de control, se convirtió en el órgano ejecutor de ciertos recursos. Ahí hubo una violación a la ley y cero transparencia, cero rendición de cuentas. Sí hay un problema grave de corrupción en el caso de Alejandra Barrales. Martín, tú eres del PRD, ¿por qué no dijiste nada entonces? Claro que ¿Por qué no dijiste nada? Claro, ¿Entonces eres cómplice de corrupción? No. Entonces eres cómplice, era tu grande aliada. No era mi grande aliada. ¿Por qué no dijiste nada? Mira, Juntos bloquearon la Cámara de Diputados. Ni era mi grande aliada, Juntos Emilio. Bloquearon la Cámara de Diputados cuando les afuera. Lo del departamento. ¿Por qué no dijiste nada todo esto que hoy sales a decir? Eres cómplice entonces. Te contesto, Emilio. Eres cómplice. No, ni soy cómplice, ni era mi grande aliada. Y lo de la casa en las Lomas de Chapultepec, lo del departamento en Acapulco y lo del departamento en Miami es de estos años recientes, es lo que se conoce. Alejandra se conocía que tenía una casa en Jilotepec de su familia y el departamento en la Colonia del Valle. Pero todo lo demás es mucho más reciente. Beatriz. Y ya no estábamos juntos en el mismo partido. A ver, no sé si nos estemos dando cuenta de lo que está sucediendo en esta mesa. Las izquierdas se están acusando mutuamente de corrupción. Ellos siempre han dicho como un recurso propagandístico que la izquierda es la representante misma de la honestidad valiente.
de la esperanza de México, de la transparencia y de la democracia. Sin embargo, lo que estamos viendo aquí es que estos dos partidos que han gobernado la Ciudad de México durante 21 años, han construido una ciudad con cimientos corruptos. Es decir, estamos frente a una ciudad absolutamente opaca, con falta de transparencia, con un pésimo uso de los recursos públicos. Simplemente decirles, bueno, uno de los muchos informes presupuestales municipales, bueno, reprueba una y otra vez, un año y otro también, a la mayor parte de las delegaciones. Las delegaciones manejan miles de millones de pesos, todas. La gran pregunta que hoy se hacen los ciudadanos es: ¿y qué demonios ha hecho la izquierda en gobierno con todo ese dinero? ¿Por qué la inseguridad? ¿Por qué el deterioro de los servicios públicos? ¿Por qué no hay agua en Iztapalapa? ¿Por qué el problema de las policías? ¿Qué han hecho, señores de la izquierda, durante 21 años con los recursos de los ciudadanos? Esa es la gran pregunta. Esta izquierda, que dice ser representante de la honestidad y de la transparencia. Tenemos apenas 2 minutos, así que una conclusión breve, 30 segundos, por favor, Emilio. Desde 1985, el PRI es minoría en la Ciudad de México. Y así va a seguir siendo. Esencialmente porque encarna de manera muy acabada la corrupción. Si algo representa al gobierno Enrique Peña Nieto es eso, un ejemplo mundial de corrupción, impunidad y violencia. Y me parece que hoy el debate esencialmente son 2 proyectos. El Frente, que está proponiendo una coalición de gobierno que significa y representa una condición de cambio que revisa con justicia, versus una opción que es de cambio con impunidad, de cambio con continuidad y engaño a lo mismo. Y me parece que el dilema tiene que ver justamente con eso. Hoy por hoy, en la ciudad hay 2 proyectos que tienen que ver con el Frente y con Morena, que representa esa continuidad. Martín. Y a nivel nacional lo mismo. Mira, yo no acepto esta visión. Hago una separación. Por ejemplo, Claudia no es una persona que tenga debilidad por la acumulación de riquezas o bienes materiales. Es una persona honesta, y es una persona de lucha, de servicio. Es un perfil muy diferente. Entonces yo no aceptaría que se le ponga en las mismas condiciones que otros personajes, para empezar. Segundo, en efecto, la gran lucha de la izquierda es, entre otras, una lucha por la honestidad. Por eso nos exigimos tanto y vamos a seguir exigiendo en ese terreno. Por eso, quien tiene la autoridad moral y el perfil adecuado para gobernar la Ciudad de México es Claudia Sheinbaum. Pues a los 3 les agradecemos mucho, Nacho y yo, haber estado aquí. Martí, muchas gracias. Gracias, Pascal. Martí Batres, gracias, Pascal, Beatriz, gracias. Gracias, Emilio. Muchas gracias. Los 3 candidatos al Senado de la República por la Ciudad de México. Nacho. Gracias, Pascal. Gracias a ustedes por habernos acompañado y quédense en la programación de Excelsior Televisión. Gracias a ustedes por seguir esta transmisión especial. Hasta la próxima.